Imagínate que estás en el lugar más caliente de Sudamérica. Hacen 45 grados a la sombra, pero no hay sombra. Estás rodeado de espinas, de árboles que parecen esqueletos y de una tierra tan seca que se agrieta bajo tus botas. Tienes un fusil en la mano, pero tu verdadero enemigo no es el soldado que está en la trinchera de enfrente. Tu enemigo es el sol. Tu enemigo es la sed. Llevas 3 días sin probar una gota de agua. Tu lengua se siente como un pedazo de cuero seco dentro de la boca. Empiezas a alucinar. Ves lagos donde solo hay polvo. Y de repente escuchas un ruido que te hiela la sangre. El rugido de un motor. No es un camión, es un tanque. Un tanque de guerra británico, gigante, de acero, avanzando hacia ti en medio de la selva virgen, donde ni siquiera hay caminos. Parece una película de ciencia ficción, pero no lo es. Esto pasó aquí, entre Bolivia y Paraguay. Fue la guerra más absurda, sangrienta y estúpida del siglo XX. 2 de los países más pobres del continente se mataron durante 3 años usando las armas más modernas del mundo: tanques, lanzallamas y aviones, todo pagado con dinero que no tenían. ¿Y saben por qué? Porque les dijeron que debajo de ese infierno de espinas había un mar de petróleo negro. Bienvenidos a la Guerra del Chaco, la guerra donde la gente no moría por un balazo, sino porque se volvían locos de sed y bebían su propia orina o el agua de los radiadores de los camiones. Prepárense porque vamos a entrar al infierno verde. Y créanme, la salida no es fácil. Para entender este lío, hay que mirar quién estaba moviendo los hilos. En los años 30, el mundo estaba loco por el petróleo y corrió el rumor, el chisme maldito, de que en el Chaco Boreal, ese desierto de espinas entre Bolivia y Paraguay, había petróleo, mucho petróleo. Aquí entran los verdaderos villanos. Por un lado, la Standard Oil de Estados Unidos, que ya estaba en Bolivia y le calentaba la oreja al gobierno boliviano diciéndole: ese petróleo es tuyo, pero necesitas una salida al mar por el río Paraguay para sacarlo. Por el otro lado, la Royal Dutch Shell, anglo-holandesa, que apoyaba a Paraguay. Básicamente, 2 empresas gigantes usaron a 2 países hermanos como si fueran gallos de riña. Bolivia tenía todas las de ganar en teoría. Tenían un ejército 3 veces más grande, entrenado por alemanes, con uniformes impecables, cascos de acero y armas nuevecitas. Paraguay, en cambio, venía de ser destruido en la guerra de la Triple Alianza. Su ejército eran campesinos descalzos con fusiles viejos y machetes. El presidente boliviano, Daniel Salamanca, pensó que esto sería un paseo. Dijo: vamos a pisar fuerte en el Chaco, y mandó a sus tropas a tomar un fortín paraguayo llamado Boquerón en 1932. Pensaron que los paraguayos saldrían corriendo al verlos. Grave error. Los bolivianos cometieron la primera gran burrada. Eran soldados del altiplano, acostumbrados al frío de la montaña, a 4.000 metros de altura, donde el aire es fino y frío, y de repente los bajaron al Chaco. 40, 50 grados de calor, mosquitos, enfermedades. Los pobres tipos se bajaban de los camiones y se desmayaban. En cambio, los paraguayos, liderados por el teniente coronel José Félix Estigarribia, conocían el monte, sabían dónde estaba cada pozo de agua, cada atajo. Estigarribia dijo: no ataquen de frente, rodéenlos. Y así empezó la batalla de Boquerón. 600 bolivianos quedaron atrapados dentro del fortín, rodeados por 12.000 paraguayos. Aguantaron 20 días. Fue una carnicería heroica. Los bolivianos dentro del fortín no tenían agua, no tenían comida, y los paraguayos atacaban ola tras ola. Al final, cuando los bolivianos se rindieron y salieron, parecían fantasmas, esqueletos vivientes. Los paraguayos, en vez de matarlos, les dieron agua. Ahí se dieron cuenta de que esta guerra no iba a ser un paseo, iba a ser una pesadilla larga y dolorosa. Después del desastre de Boquerón, Bolivia decidió traer a la caballería pesada. Llamaron al general Hans Kund. Este tipo era un alemán, veterano de la Primera Guerra Mundial, que se creía el mismísimo dios de la guerra. Llegó a Bolivia como El Salvador.
Era arrogante, rígido y pensaba que lo que funcionó en Europa funcionaría en Sudamérica. Kund dijo: «Ataque frontal masivo. Vamos a aplastarlos con pura fuerza bruta». Y trajo sus juguetes favoritos, tanques Vickers británicos y tanquetas Carden Loyd. Imagínense la escena: bestias de metal de 6 toneladas intentando avanzar por un bosque cerrado lleno de espinas. Fue un fracaso ridículo. En el Chaco hace tanto calor que dentro de los tanques la temperatura llegaba a los 60 grados. Los soldados bolivianos adentro se cocinaban vivos, literalmente. Tenían que dejar las escotillas abiertas para no morir asfixiados, y ahí aprovechaban los paraguayos para tirarles granadas adentro. Además, los tanques se chocaban contra los árboles de quebracho, que son duros como la piedra, y se rompían las orugas. Los monstruos invencibles terminaron siendo chatarra abandonada en el monte. Pero lo peor no fueron los tanques, fue la sed. Kund, en su soberbia, mandaba a sus tropas a caminar kilómetros y kilómetros bajo el sol sin asegurar los pozos de agua. Decía: «El agua la encontraremos en el camino». Pero no había agua. Los soldados bolivianos empezaron a morir de deshidratación antes de ver a un paraguayo. Se encontraban cadáveres sin heridas de bala, simplemente secos, momificados por el sol. Hubo casos donde batallones enteros se rendían no porque los hubieran derrotado, sino porque los paraguayos controlaban el único pozo de agua de la zona. Se entregaban a cambio de un trago de agua sucia. Y mientras tanto, los paraguayos hacían la guerra de guerrillas. Se escondían entre los matorrales, atacaban rápido con machetes y desaparecían. Usaban el terreno a su favor, conocían cada planta, sabían qué raíz se podía masticar para sacar humedad. Para Kund y sus oficiales alemanes, esto era incomprensible. No entendían cómo un ejército de pobres les estaba dando una paliza táctica. El punto de quiebre llegó cuando Kund ordenó atacar Nanagua. Él prometió que tomaría ese fortín en unas horas. Preparó el ataque más grande de la guerra. Iba a ser el Verdún de Sudamérica. Pero no sabía que los paraguayos lo estaban esperando con una sorpresa. Oye, pausa un segundo. ¿Te imaginas estar metido en un tanque a 60 grados de calor sin agua? Si te gusta que te cuente la historia así, cruda y sin vueltas, dale al botón de suscribirse y activa la campanita, porque lo que viene ahora en Nanagua es lo más sangriento que vas a ver. Julio de 1933, Nanagua. Aquí es donde la guerra se volvió loca de verdad. Kund lanzó a todo su ejército contra este fortín paraguayo. Mandó oleadas humanas al estilo de la Primera Guerra Mundial. 7,000 soldados bolivianos corriendo de frente contra nidos de ametralladoras. Fue un suicidio masivo. Los paraguayos, bajo el mando del general Estigarribia y el coronel Irrazábal, habían convertido Nanagua en una fortaleza subterránea. Tenían túneles, búnkeres de madera dura, alambre de púas y nidos de ametralladora ocultos. Cuando los bolivianos atacaron, se encontraron con un muro de fuego, pero Kund no paraba. «¡Ataquen de nuevo!», gritaba. Usaron lanzallamas para quemar las trincheras paraguayas. Imagínense el olor a carne quemada mezclado con el polvo. Usaron aviones para bombardear, pero las bombas caían en el lodo o rebotaban en los troncos de quebracho. Hubo momentos en que se quedaron sin balas. ¿Y qué hicieron? Salieron a pelear a mano limpia. Los paraguayos sacaron sus machetes y se lanzaron al combate cuerpo a cuerpo. Fue una carnicería medieval con armas modernas. Se mataban a cuchillazos, a culatazos, se estrangulaban en el barro. La batalla duró días. Los cadáveres se apilaban tanto que los soldados usaban los cuerpos de sus compañeros muertos como parapeto, como escudo para cubrirse de las balas. El hedor era insoportable. Las moscas tapaban el sol. Al final, el ataque de Kund fracasó estrepitosamente. Murieron más de 2,000 bolivianos en unos pocos días. Paraguay resistió. Fue el fin de la carrera de Kund, que se fue despedido y se fue de vuelta a Alemania con la cola entre las patas. A partir de ahí, Paraguay pasó al ataque. Empezaron a empujar a los bolivianos hacia atrás, kilómetro por kilómetro, capturando miles de prisioneros, miles de camiones y armas. Llegaron casi hasta las montañas de Bolivia, hasta las zonas petroleras de Camiri. Pero aquí viene la parte más triste. Ambos ejércitos estaban agotados. Ya no quedaban hombres jóvenes. Estaban reclutando niños de 14 años y abuelos de 60. Paraguay había ganado en el campo de batalla, pero se estaba quedando sin gente. Bolivia tenía gente, pero ya no tenía moral.
En 1935 se firmó la paz, ¿y saben qué encontraron después de 100.000 muertos, miles de mutilados y 2 países en bancarrota? Nada. Durante años se creyó que no había petróleo en la zona disputada. Fue como si el destino les hubiera jugado una broma macabra. Resulta que sí había petróleo en Bolivia, pero no exactamente donde pelearon la mayoría de las batallas. Murieron por líneas en un mapa dibujados por empresas extranjeras. Los soldados paraguayos y bolivianos, que se habían matado con tanta hazaña, terminaron abrazándose en el frente cuando sonó el alto al fuego. Se daban cuenta de que eran hermanos, pobres los dos, usados por intereses ajenos. La Guerra del Chaco fue la gran estafa del siglo. Nos enseñó que en la guerra, los que ponen los muertos siempre son los pobres y los que ponen los mapas siempre son los ricos. Si esta historia te hizo hervir la sangre, dale like y comparte. Y quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que Paraguay hizo bien en devolver parte del territorio ganado en la mesa de negociación? ¿O debió quedarse con todo? Esa es la polémica eterna. Nos vemos en la próxima crónica.